Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra unidad. Hoy continuamos con el segundo apartado de la unidad 2, la era de las revoluciones. Concretamente, en este apartado vamos a desarrollar el proceso revolucionario que tuvo lugar a finales, en la segunda mitad del siglo XVIII, en las 13 colonias británicas, que acabará por convertirse en un nuevo estado, que es conocido como los Estados Unidos. Bueno, pues este estado, estos territorios, formaban parte de la corona británica y bueno, pues a diferencia del resto de los ciudadanos británicos, los colonos de esas 13 colonias, que aunque pertenezcan territorialmente a la corona británica, no contaban con los mismos derechos y las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos británicos. De hecho, los colonos, bueno, va a haber un descontento. Una de las principales causas de este conflicto va a ser el descontento social. Descontento motivado, entre otras cosas, por la ausencia de representación política en el Parlamento británico, es decir, ellos no tenían ni voz ni voto en el Parlamento británico. También la exigencia de esa dependencia comercial de Gran Bretaña. La compañía comercial británica era la encargada de monopolizar todo el comercio con las colonias y por lo tanto todo tenía que pasar por ellos, ¿vale? Esto limitaba bastante la capacidad de las personas, de los colonos en este caso, de desarrollar actividades de negocio en cuanto al comercio. Seguidamente, bueno, pues también la prohibición de ocupar territorios al oeste de las colonias, esos territorios que pertenecían a Francia, pero que tras el conflicto de la Guerra de 7 Años pasaría definitivamente al control británico. Bueno, pues esos territorios vírgenes todavía por explorar, territorios en los cuales se podía desarrollar muchas actividades económicas, bueno, pues digamos que fueron vetados, fueron prohibidos para estos colonos de las 13 colonias. Finalmente, a todo esto tenemos que unirle la difusión de las ideas ilustradas. Tal como vimos en el tema anterior, estas ideas se difundieron tanto en el continente europeo así como en el continente americano. Y las personas con cultura, con la capacidad de poder acceder a estos conocimientos, bueno, pues se hizo eco de estas nuevas ideas que promovió tanto Voltaire, Rousseau y Montesquieu, y bueno, pues digamos que fueron esa fuente a partir de la cual generar este proceso revolucionario. ¿Cuál es la chispa? ¿Cuál es el momento en el cual se entiende este conflicto? Bueno, pues básicamente fue por el tema de los impuestos. A estos colonos se les obligó a pagar nuevos impuestos, como por ejemplo en el año 1765 con la ley del timbre. Es un impuesto el cual tenían que pagar los colonos para pagar, digamos, para optar a tener cualquier documento jurídico y comercial, es decir, un contrato o bien cualquier documento que tuviese un sello jurídico, que tuviese una validez jurídica, o también en el ámbito comercial, bueno, pues tenían que pagar por ese documento, ¿vale? A esto se le conoce como ley del timbre. Otro, otro acontecimiento fue también el Acta del Té en el año 1773, y el cual ya sería el detonante definitivo, y es que a partir de ese momento se monopoliza el comercio de este producto, del té, por parte de la compañía inglesa. Es decir, no podía ninguno de estos colonos comerciar por él mismo con otros territorios, sino que todo tenía que pasar, era un producto vetado, era un producto exclusivo y por lo tanto monopolizado por esta compañía inglesa, lo cual reducía bastante pues, la capacidad de llevar a cabo negocios en el ámbito comercial. Bueno, pues esto ya generó ciertos actos de protesta, como el que podéis ver aquí reflejado. El más relevante, el más importante es el llamado Motín del Té, que tuvo lugar en el año 1773 en el puerto de Boston. Bueno, básicamente consistió en que una serie de colonos asaltó las bodegas de una galera vestidos de esta forma, vestidos de indios, y bueno, pues arrojaron ese cargamento de té al mar directamente. Bueno, pues con esto se inicia ese proceso revolucionario. Y bueno, pues a partir de ese momento vamos a ver un proceso de guerra, un proceso que va a desembocar en un conflicto, por un lado, entre la corona británica y por otro lado, entre las 13 colonias que aspiraban a ser independientes. En el año 1776, como podéis ver, la guerra de independencia va a durar entre estos años, 1775-1783, y bueno, pues un año después del inicio de esta guerra empiezan a establecerse una serie de declaraciones
en la cual se dejan claros los principios por los cuales van a ir estas reivindicaciones. Uno de ellos fue Thomas Jefferson, el cual años más tarde sería presidente de los Estados Unidos, pero fue uno de los ideólogos que estableció las bases de este proceso revolucionario. Thomas Jefferson redactó la Declaración de Derechos de Virginia, en los cuales se establecían los principios de soberanía nacional, el sufragio y también la división de poderes. Como podéis ver, esas ideas ilustradas quedan patentes en este tipo de documentos. El 4 de julio del año 1776, esta declaración de independencia pasa a ser una declaración de independencia conjunta, ya de todos los estados, ¿de acuerdo? En este caso también va a ser redactado por Thomas Jefferson y bueno, pues va a ser refirmado, va a ser refrendado en este caso por las 13 colonias que se reunirían en Filadelfia y firmarían esta declaración de independencia de los Estados Unidos. Coincide esta fecha con una festividad, la festividad nacional de los Estados Unidos, ¿vale? Bueno, en plena guerra se decide que George Washington vaya a ser el primer presidente. George Washington había sido un militar y bueno, pues digamos que se le establece como el líder de este proceso revolucionario y por lo tanto de este conflicto entre estas dos partes. La posición de los Estados Unidos fue apoyada por Francia y por España y bueno, pues tras las batallas de Saratoga y de Yorktown, finalmente la guerra se decanta a favor de los colonos, de los estadounidenses, ya podemos llamarles, y bueno, pues firman su paz en el año 1783. La paz de Versalles se va a reconocer la independencia de los Estados Unidos. Años después, 4 años después, en el año 1787, se aprueba la Constitución de Estados Unidos, la primera de la historia, y en esta vamos a ver reflejados esos mismos principios que habíamos visto en las declaraciones de independencia, como por ejemplo la soberanía nacional y también la separación de poderes. En este esquema podéis ver cómo funcionaba, cómo estaba organizada esa Constitución o cómo organiza el Estado la Constitución de los Estados Unidos. Como podéis ver, hay una división de poderes. Por un lado está el poder legislativo, que es el que hace las leyes, el poder ejecutivo, que es el ejecutivo, que es el que ejecuta esas leyes, y finalmente el poder judicial, que es el que vigila el cumplimiento de la ley. El poder legislativo está basado en dos cámaras, es bicameral, por un lado el Senado y por otro lado la Cámara de Representantes. Se ocupaban básicamente de votar las leyes y el presupuesto. Por otro lado tenemos el Poder Ejecutivo, el cual está dirigido por el presidente. Es una república presidencialista y el cargo principal va a ser el presidente, que va a ser elegido durante 4 años y es el cual se va a encargar de aplicar las leyes y de dirigir el ejército. Finalmente el Poder Judicial. Digamos que existe una especie de Tribunal Supremo, la Corte Suprema, que está formado por 9 jueces vitalicios que son nombrados por el presidente, ¿vale? Y estos 9 jueces van a ser los que garanticen el cumplimiento de la Constitución. Y bueno, pues además este Poder Judicial es el que a su vez tiene que controlar que el presidente cumpla con lo cometido y no se salte la ley. Por debajo tenemos a los tribunales federales. Los tribunales federales son, bueno, pues aquellos que llegan a todos los estados. Como sabéis, Estados Unidos es un estado muy grande territorialmente y por lo tanto pues existían diferentes tribunales federales para abordar temas más sencillos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una democracia, pero no una democracia como la actual, sino que había una serie de ciudadanos electores, había una serie de personas que podían votar y otras personas que estaban excluidas de la votación. Por un lado tenemos a los ciudadanos electores, el cual estaba formado por los propietarios blancos más ricos, es decir, era el requisito tener una serie de propiedades, y bueno, pues básicamente estos eran los que podían elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes y también podían elegir a los grandes electores que finalmente iban a elegir al presidente. También elegían a los miembros de los tribunales federales, ¿de acuerdo? Pero, obviamente, como podéis ver, pues quedaban excluidos. No podemos hablar de una plena democracia al principio de Estados Unidos, puesto que las mujeres estaban excluidas, los pequeños propietarios blancos estaban excluidos, era un sufragio censitario completamente. Hablamos también de los que no eran propietarios, obviamente estarían excluidos de las votaciones, y también pues las minorías, en este caso la población negra e india, que estaría también completamente excluida de esta realidad, de esta nueva realidad social que va a ser los Estados Unidos.